Ahí está. Todo tipo de pregunta que vayan teniendo con el transcurso de la charla, la pueden ir anotando en el chat y después al finalizar se las va leyendo la doctora para que les pueda ir respondiendo una por una. Esta noche nos está acompañando la doctora Roberto Sammartino, que es especialista en asuntos regulatorios en alimentos e implementación de sistemas de gestión de la inocuidad de alimentos. Es veterinaria egresada de la Universidad de Buenos Aires y especializada en salud pública e inocuidad y calidad alimentaria en Argentina, Japón y Chile. La doctora Sammartino posee una vasta experiencia en la materia, habiendo ocupado cargos como asesora científica, coordinadora, instructora, docente e incluso 18 años de trabajo en el ANMAT. Ahora sí, doctora, tiene la palabra para darle inicio a la charla. Gracias, Eric. Bueno, ante todo agradecer al colegio, a Mariana, por la convocatoria. Eh, Vamos a hacerlo. Está bueno que cuando lo conocemos un poquito, está bueno que da la posibilidad de preguntar un poco y medio como de acomodar a lo que ustedes les parezca. Voy a compartir la pantalla. Vamos a tratar de hacerlo lo más interactivo que podamos, si les parece y si están de acuerdo, sin que tampoco se sientan comprometidos a participar si lo único que querían hacer era escuchar. Bueno, como les decía Eric, vengo acompañando a la Asociación Celíaca Argentina como asesora científica desde hace varios años. La Asociación Celíaca Argentina es una entidad civil sin fines de lucro que tiene su base en La Plata, provincia de Buenos Aires, pero que tiene varias filiales en todo el país y que fue conformada inicialmente por mamás de nenes y nenas a los que les detectaron la celiaquía hace más de 40 años en La Plata, en el Hospital Sor María Ludovica, y empezaron a juntarse, a pasarse recetas, recomendaciones cuando se sabía muy poco del tema y han sido promotores muy fuertes del avance que ha habido en Argentina en la materia. La asociación per se busca brindar atención, contención y su principal público es la comunidad celíaca, por supuesto, y también a todos los que están interesados, y esto se ha ido ampliando a lo largo de los años porque hoy hay muchas personas que no necesariamente son celíacas, sino que también se han agregado personas con alergias, se han agregado personas con otro tipo de intolerancias, no necesariamente inmunomediadas, se han agregado también personas que eligen como estilo de vida consumir sin gluten. Y entonces, bueno, ampliaron un poco el público destinatario de su misión. La celiaquía es una intolerancia alimenticia que tiene origen genético y que es una enfermedad autoinmune eh, causada por el gluten, ¿no? Que el gluten es una proteína que está presente en algunos cereales, especialmente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Hay algunas variedades de avena que serían libres de gluten, pero en los términos regulatorios en Argentina no están reconocidas como tal, por lo que la avena es considerada con gluten. Incluso esas variedades e incluso que provengan también de algún destino, de algún otro país, se considera que tiene gluten. El gluten, entonces, en definitiva, son las proteínas que están presentes en el endospermo de estos cuatro cereales. Básicamente hay dos tipos de proteínas, digamos, que forman el gluten, que son las prolaminas y las glutelinas. Las prolaminas son la gliadina y la glutenina y tienen distintos nombres según el cereal que estemos hablando, pero podemos hablar de gliadina y de glutenina o prolaminas como a nivel general. Hay una fracción que es soluble en alcohol, que son las prolaminas, y otra fracción que son solubles en ácidos diluidos alcalinos, que son las glutelinas. Así se dividen en su clasificación por esto. El gluten es lo que da estructura en las masas, ¿no? Las masas que poseen gluten son masas en las que al agregar agua a la harina con agua se forma una red que puede atrapar el aire y son entonces esas masas esponjosas que adquieren estructura, ¿no? Como todas las proteínas en el mundo biológico dan estructura a las, sí, a los componentes, a la sustancia que conforman. Bueno, en este caso en las harinas, el gluten da esa estructura que permite amasar y que da elasticidad
también a la masa, ¿no? Por esto que les decía, que atrapa el aire junto con el agua. En las personas celíacas, estas proteínas provocan una reacción a nivel de los enterocitos, que es una reacción inmunomediada, y eso termina provocando una atrofia de las vellosidades intestinales, siendo el intestino el órgano blanco de la enfermedad. Esta atrofia que provoca el gluten en las personas celíacas es el principal método diagnóstico, digamos, la principal, sí, herramienta que se usa para el diagnóstico, ¿no? Esa es una endoscopía, una biopsia de intestino en el que se ve la atrofia del intestino como método gold, si se quiere, de la enfermedad, y así está nuestra normativa establecido, pero además también se puede hacer un primer screening por análisis de sangre donde se busca determinados anticuerpos específicos que orientan en relación a la presencia de la enfermedad. Hay varias patologías asociadas también, o sea, al ser una enfermedad que tiene una predisposición genética, también existe esta predisposición a que esté asociada con otras patologías, como el síndrome de Down, la diabetes tipo 1, tiroiditis autoinmune, bueno, estas que ven ustedes acá. Varias que son también autoinmunes, ¿no? El único tratamiento que tienen las personas celíacas es la dieta estricta libre de gluten, y eso es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo se logra y cómo logran los y las celíacas tener una dieta segura de por vida. No hay medicamento para el tratamiento, solamente eliminar el gluten de la alimentación. Y acá no es solo eliminar estos 4 cereales, sino las contaminaciones cruzadas con derivados de estos 4 cereales, que es el principal desafío que tiene hoy la industria alimentaria. Y ni hablar si extendemos esto a los locales gastronómicos, ¿no? Donde es todavía aún más dificultoso evitar esta contaminación cruzada cuando hablamos de oferta mixta y no únicamente libre de gluten. Los alimentos libres de gluten, y ahora vamos a ver un poquito la historia, pero hay un listado oficial como para ayudarle al celíaco a identificar cuáles alimentos son seguros. Ese listado por nuestra norma lo lleva la ANMAT, y todas las jurisdicciones le aportan los datos de los alimentos libres de gluten, y está disponible en la página de la ANMAT. Se puede descargar como un Excel, o se puede también hacer búsquedas. Digamos, ha ido progresando con el tiempo. No sé si son celíacos o celíacas, o si tienen algún pariente. Hace varios años era un PDF que se descargaba cada 3 meses y tenías que buscar en toda la lista. Y bueno, es bastante más amigable hoy para la búsqueda. Y además la asociación para sus socios tiene una app que es todavía mucho más amigable, que incluye, además de alimentos, medicamentos, productos de higiene personal, de cosmetología también, porque bueno, hay algunas personas celíacas que la manifestación en piel es muy grande y responden también a productos cosméticos que tengan trigo, germen de trigo o alguno de sus derivados. Y entonces necesitan, incluso en ese tipo de productos, por más de que no pasa por el intestino, en ese tipo de productos también que sean libres de gluten. Esto como modo introductorio y para hacer un breve acercamiento. No soy médica ni gastroenteróloga, ni nada relacionado, pero bueno, sí quería que entendamos el porqué de la importancia del cuidado en la elaboración de alimentos, siendo que es el único tratamiento que las personas celíacas tienen para llevar una vida saludable, ni más ni menos. Yo me imaginaba, pensando un poco, entiendo, ¿no? Que son veterinarias, son mujeres, me parece, las que están conectadas, ¿no? Que deben ser las 3 colegas. Eh, y pensaba, bueno, ¿qué me hubiera llevado a mí a participar de un taller como este? Y entendía que tenía que ver o porque teníamos a un familiar celíaco o celíaca, o porque nos interesaba desde el campo profesional también dedicarnos a esto. Yo en lo personal me asesoro a empresas que elaboran alimentos libres de gluten. Son empresas que están obligadas a tener una dirección técnica, además, por normativa. Entonces, bueno, es una salida laboral
quizás interesante también para desarrollar y que al menos yo en mi formación como veterinaria vi poco y nada. Entonces me parecía que, bueno, desde ese lugar es que pensé que la charla podía enfocarla. Si a ustedes les interesa alguna otra cuestión en particular, la podemos conversar porque además somos poquitas, así que podemos adaptar todo. Yo armé las diapos como para ir orientando un poco la charla y que no sea tan aburrido para los que están participando y haya algo para mirar, pero la podemos cambiar y hacer lo que a ustedes les parezca. En Argentina hay un marco regulatorio fuerte, es un país que ha sido pionero en temas de alimentos libres de gluten. Pionero en la región, sin dudarlo, pero incluso también pionero a nivel mundial, tanto en la cuestión de las definiciones, de la implementación y de la estrategia de control y de seguimiento de la disponibilidad de alimentos libres de gluten seguros. Después de varios años, de que inclusive había una definición, si se quiere, un poquito más vieja, en la regulación en el 2009, estos grupos de las asociaciones de celíacos, el Grupo Promotor Celíaco y la Asociación Celíaca Argentina y otra asociación que hoy ya está casi que desconformada, o sea, se rompió, digamos, o dejó de existir, que era CELA. Después de mucho insistir, lograron que se sancionara la primera ley celíaca, que es la 26.588, que se aprobó en el año 2009 y se reglamentó en el año 2011. Entonces ahí entra en plena vigencia. Ese mismo año, además, se hace la incorporación al Código Argentino, al Código Alimentario Argentino, de lo que hoy son los artículos 1383 y 1383 bis, donde se hacen las definiciones de alimento libre de gluten y se dan las especificaciones y las responsabilidades de los elaboradores para su cumplimiento. Estas dos modificaciones, tanto la ley como el decreto reglamentario y la incorporación al Código Alimentario Argentino, rompieron con un antecedente que había antes que estaba tipificado como delito penal. Esto hacía que, o sea, un público, se calcula que en Argentina 1 cada 100 argentinos o argentinas es celíaco. Eh, Así todo no termina siendo un motivo, algo que dé la motivación tan grande como para, si uno se manda un error, que sucede todo, en la industria alimentaria hay muchos errores y se solucionan con planes de gestión y con seguimiento y con mejora continua, pero que si por alguna negligencia propia de un proveedor o inclusive del que lo manipula más adelante, ¿no? En la cadena de elaboración, alguien desarrollaba síntomas o el producto se demostraba contaminado, esto implicar una causa penal directamente, ¿no? Como un delito penal. Entonces, los elaboradores elegían no meterse en este mercado porque no resultaba conveniente y estaban solamente las empresas familiares, de familias, de celíacos y celíacas, que a poquito, empresas muy chiquitas, de productos muy específicos, venían trabajando. Esta modificación a la ley celíaca, su decreto y la incorporación al Código Alimentario cambia este panorama y empieza entonces de a poco a aumentar la oferta de empresas o sea, de productos en el mercado, libres de gluten en el mercado. Además, en esta incorporación, y ya lo vamos a ver en el articulado, se dice que para la autorización sanitaria de los productos hay que presentar un análisis libre de gluten y se establece bajo qué metodología. Esto no estaba antes tipificado. Entonces no se sabía con qué regla te iban a medir. A partir de marcar la cancha y dejar reglas claras, esto ayuda a que vaya aumentando la oferta de alimentos libres de gluten. El ministro de Salud en ese momento toma la decisión de comprar equipamiento para la detección de gluten en alimentos, que es una técnica, un método ELISA, ¿no? Una ELISA, hay dos, ELISA competitivo y una ELISA sándwich, dependiendo del tipo de producto que estemos hablando. Eh, y decide comprar y poner a disposición toda la infraestructura y los recursos, sobre todo nacionales, para las 24 jurisdicciones. Hasta ese momento había solamente 3 laboratorios en todo el país que tenían oficiales, ¿no? Que tenían la capacidad para detectar gluten en alimentos y esto aumenta drásticamente a partir de la incorporación de estos equipos que compra Salud de Nación en el año 2013. Entonces empieza a haber en cada jurisdicción a donde se inscriben los alimentos un laboratorio con capacidades para poder hacerlo.
Después, en 2015 se hace una modificación de la ley, a través de la ley, de la ley, ¿no?, del 2009, que es la ley 27.196, que incorpora, entre varias otras cosas, la obligatoriedad de la oferta de alimentos libres de gluten en locales gastronómicos. Esta modificación recién se reglamenta este año por el decreto reglamentario de 218 y está cursando en la Comisión Nacional de Alimentos una modificación entonces del Código Alimentario Argentino con las definiciones y obligaciones que estos establecimientos tienen que tener a partir de la oferta de alimentos libres de gluten en el sector gastronómico. Está todavía en tratamiento, estuvo en consulta pública, volvió con algunos comentarios y están analizando y remodificando algunas cuestiones en relación a eso, entre ellos la obligatoriedad, por ejemplo, de la dirección técnica de estos establecimientos. No sé cuán familiarizados están con qué se necesita para comercializar un alimento en Argentina hoy para poder estar como elaborador adentro de ese listado oficial de alimentos libres de gluten, pero básicamente primero hay que tener un establecimiento que tenga la autorización para poder elaborar alimentos. Si ese establecimiento hace tránsito federal de sus productos, estamos hablando de un RNE o de una habilitación SENASA, según el tipo de producto del que estemos hablando, de la matriz de la que se trate. Después, ese establecimiento tiene que solicitar la autorización sanitaria para la comercialización de sus productos, que si es un establecimiento con RNE, lo que tiene que solicitar son los RNPA, o ante capa de SENASA, la autorización de los productos que allí se comercialicen. Y una vez que esto se logra, entonces esos alimentos pasan a integrar el listado oficial de los alimentos libres de gluten que les comentaba al inicio. En ANMAT se ha trabajado mucho para armonizar criterios a partir de la incorporación al código en el año 2011 y porque además era una obligación que la propia ley le establecía a la ANMAT de generar capacidad en buenas prácticas y se trabajó muy fuerte con todas las provincias para lograr que aumentara realmente la oferta de alimentos libres de gluten en cantidad, pero también en calidad, ¿no?, en la seguridad que esos productos tenían, y ustedes van a encontrar hoy en la web de la ANMAT estas guías que yo les comparto acá, donde está el detalle de que tiene que cumplir un establecimiento donde se van a elaborar alimentos libres de gluten para poder obtener su RNE, y que tiene que cumplir un alimento que se va a identificar como libre de gluten para poder obtener su RNPA. Lo que vamos a hablar hoy y el detalle donde vamos a poner no es en el trámite en sí mismo, porque la verdad que no hay gran modificación en relación al trámite del RNE ni del RNPA por la condición libre de gluten, sí algún que otro documento o alguna que otra cuestión más, si se quiere, administrativo-sanitaria, sino que vamos a hablar específicamente desde el gluten como contaminante en la industria alimentaria y conocer cómo se comporta este contaminante, que lo tomamos como un contaminante químico, que además es un contaminante en trazas muy volátil, y que está además ampliamente distribuido en toda la industria alimentaria y no solamente como producto primario, sino por contaminaciones no intencionales en diferente tipo de productos, es lo que vamos a ir analizando a lo largo de la charla. Algo hablamos cuando yo les definía qué es la enfermedad celíaca en relación a qué es el gluten. Bueno, ya dijimos que es una proteína y cómo está conformada y de qué cereales proviene. Ahora vamos a tratar de llevarlo un poco más ya a la industrialización, ¿no? A la mirada desde la industria de los alimentos para entender cómo se comporta y sobre todo cómo puede llegar a alimentos que no contienen el gluten. Bueno, en relación al origen hablamos, las características físico-químicas son estas que yo les decía recién, es un contaminante en trazas, es altamente volátil, está muy presente en aditivos, muy presente también en toda la cadena de agregado de valor, sobre todo en un país como Argentina en el que consumimos mucho trigo, en el que el trigo también está
muy presente en los campos, muy presente en silos, en los molinos además también. Entonces hay realmente bastantes cuidados que hay que tener desde ese lugar. Un alimento que no tiene gluten puede, o sea, que no contiene TAC entre sus ingredientes, igualmente puede contener gluten por la contaminación cruzada ya sea en el propio campo, a donde se cultiva el cereal que no es trigo, avena, cebada y centeno. Hemos tenido retiros de alimentos de té de manzanilla. Cuando empezamos a indagar en su momento, resulta que la manzanilla en Argentina se siembra muy frecuentemente cerca de campos de trigo. Se han encontrado en legumbres contaminaciones con flechillas de trigo también. Cuando uno empieza a ver el listado de productos que dan contaminados con gluten que no tienen ninguno de estos ingredientes ninguno de estos cereales entre sus ingredientes, uno ahí se da cuenta de digamos, lo fuerte que está en nuestro ámbito diseminado estos cereales. Entonces puede ser desde el propio campo, por el uso de cosechadoras, por el transporte, estos cereales que se transportan a granel, que quizás el camión va con un cereal y vuelve con el otro, los hilos en los que se almacenan en la propia industria, si no son exclusivos y se comparten. Es difícil en estos productos secos asegurarse que la higiene ha sido suficiente para eliminar cualquier traza que pudiera quedar. Sobre todo, piensen que estamos hablando de trazas, estamos hablando de partes por millón, que son los que contamina a este tipo de productos. Se puede, hay industrias hoy que trabajan con productos secos y que logran productos secos y que son industrias mixtas y que logran con métodos de higiene validados y eficientes eliminar hasta el nivel de trazas y poder usar la misma línea y compartir la misma línea, pero tiene una dificultad y esto requiere de una dedicación y de un trabajo muy específico y profesionalizado. O sea, en toda la cadena agregada de valor de las harinas en general hay mucha posibilidad de contaminación por los molinos, por el almacenamiento, el transporte, como les decía yo recién. O sea que nosotros tenemos que pensar en los productos industrializados que no solo por no tener trigo, avena, cebada, centeno entre sus ingredientes, que con eso solo no alcanza para llamarlo libre de gluten, sino que tenemos que analizar en cada uno de sus ingredientes la posibilidad de una contaminación no intencional con estos derivados también. Este es el texto actual del artículo 1383, como les decía hace un ratito, está actualmente discutiéndose una modificación en la que define como alimento libre de gluten al que no tiene entre sus ingredientes trigo, centeno, cebada o avena, ni ninguna de sus variedades cruzadas. Establece un límite que lo pone en 10 miligramos kilo, o sea, 10 partes por millón. Dice con qué regla se va a medir, que es el ISA que les comentaba recién, el R5 Méndez. Y además da la indicación en cómo tiene que rotularse el producto y qué tiene que presentar el elaborador para lograr la aprobación de los productos como libres de gluten. O sea, hace una definición y excluye ingredientes como primer punto. Después establece la regla contra la que se va a medir, pone un límite, 10 miligramos kilo, y dice que se va a medir usando el ELISA R5 Méndez o toda aquella que la autoridad sanitaria evalúe y acepte. Por el momento, solamente el Laboratorio de Salud Pública de La Plata, el biológico, ha utilizado una técnica alternativa como es un desarrollo nacional por el inmunólogo Fernando Chirdo, que desarrolló una técnica propia, pero el resto usa el ELISA R5 Méndez e incluso tengo entendido que el biológico actualmente también está usando el R5 Méndez. Establece cómo se van a etiquetar y esto da como claridad para él o la celíaca en relación a qué tiene que buscar en el alimento para asegurarse de que cumple con la normativa y también da claridad a los elaboradores de qué van a tener que presentar para que la autoridad sanitaria se los apruebe. Y habla de un análisis, y entonces refiere a la técnica esta que decíamos recién, y habla de un manual de buenas prácticas de fabricación que asegure que no hay contaminación cruzada. Entonces, no tiene que tener los ingredientes, tiene que cumplir con el límite establecido que se mide por esta técnica. Se tiene que denominar
de la manera en la que dice acá, y en el rótulo tiene que tener la leyenda sin tag, y además vamos a ver en el 1383 bis que dice además que tiene que agregar el logo oficial y que puede llevar algún logo facultativo, y establece las obligaciones, lo que tiene que presentar en el trámite del RNPA, que es un trámite normal del RNPA, que se le agrega esta cuestión a la denominación, como leyenda como leyenda obligatoria, el SINTAC, va a tener que agregar el análisis de un laboratorio oficial o entidad con reconocimiento oficial y agregar además el programa de buenas prácticas de fabricación. Si ustedes se fijan, este artículo, el 1383, está en el capítulo 17 del Código Alimentario Argentino, entonces le cabe la obligatoriedad de dirección técnica de los establecimientos en los que se elaboran, ¿no? Eso está dicho en el 1346, si la memoria no me falla. Todos los alimentos que están incluidos en ese capítulo tienen la obligatoriedad de contar con la dirección técnica de un profesional. Entonces, retomando esta cuestión de cómo puede ser que un alimento que no tiene TAC entre sus ingredientes pueda igual tener gluten y estar contaminado. Bueno, hay algunas prácticas que pueden hacer que el gluten ingrese al establecimiento, pese a que no ingrese ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno. Hay algunos establecimientos que son mixtos, entonces en los que determinadas prácticas adentro del establecimiento puede hacer que exista contaminación cruzada entre una línea y otra. Y después también uno piensa, bueno, ¿cómo puedo hacer yo si tengo riesgo o sospecho que se me ha contaminado el producto, si lo puedo eliminar? No hay mecanismo hoy para eliminar el gluten, o sea, validado ante esa contaminación sospechada, ¿no? Ante esa contaminación, hoy la recomendación es eliminar, descartar ese producto o comercializarlo como convencional. Sí, hay algunas tecnologías disponibles y es parte de lo que se está evaluando hoy en la modificación del Código Alimentario Argentino. Hay algunas tecnologías disponibles en las que permitirían eliminar el gluten de productos que contengan trigo, avena, cebada y centeno, y eso es lo que se está evaluando hoy. Pero en un establecimiento en el que sospecho que hubo una contaminación no intencional de mis productos, hoy no tenemos manera de trabajar para asegurar ni lavando el pedazo de carne, ni cocinando. Se puede eliminar del alimento el gluten como contaminante. La ANMAT ha desarrollado 2 guías, que algunas están en revisión en este momento, pero que las tienen disponibles para consulta. Una primera que está pensada para establecimientos elaboradores y que sirven como orientación para ir tomando decisiones cuando uno analiza, ya sea en un establecimiento exclusivo, libre de gluten, o en un establecimiento mixto, en el que se elaboran productos sin gluten y productos con gluten. Qué decisiones hay que ir tomando, qué prácticas hay que ir implementando y qué cuestiones hay que prestar especial atención. Eso en relación a establecimientos elaboradores de libre de gluten, uno piensa acá en la industrialización. Y incluso antes de que saliera la modificación de la ley celíaca en el 2015, ANMAT también había trabajado en esta guía de recomendaciones para un menú libre de gluten seguro. Hoy es el principal desafío que tiene la comunidad celíaca a la hora de realizar actividad social, de ir a comer afuera con amigos y amigas, de comer en un aeropuerto, en comedores escolares, en personas que están privadas de su libertad, en personas que están institucionalizadas, personas celíacas que tienen alguna afección de salud y requieren internación. El desafío es muy grande porque la oferta de menús seguros, libres de gluten, no es buena en nuestro país hoy. Hay mucha contaminación cruzada, poco conocimiento en el sector, entonces se está trabajando fuerte en mejorar. La modificación de la ley en el 2015 que yo les comentaba y su decreto reglamentario que se firmó este año hacen que uno pueda prever que hacia adelante esto se va a ir modificando para bien, con reglas claras y empezando a definir los puntos de corte, las obligaciones, las responsabilidades. El celíaco va a empezar a tener herramientas para la toma de decisión de a dónde comer, y los elaboradores van a tener también reglas claras y la cancha bien marcada de qué se puede y qué no se puede hacer. La guía da bastantes orientaciones, está también en revisión, pero digamos, el texto que está disponible hoy ayuda a empezar a pensar esos caminos y todas esas posibilidades que se abren a la hora de producir. No hay un solo camino, los caminos que conducen
son diferentes, tienen que estar todos basados en una cuestión preventiva y con un enfoque de sistema de gestión para garantizar que realmente sea libre de gluten el producto final, pero no hay una única manera. Esto depende de la infraestructura, de la capacitación del personal, de la capacidad de conseguir materias primas e ingredientes, del tipo de matriz de la que estemos hablando, de las técnicas de higiene. Bueno, hay varios factores que son los que influyen en la contaminación. Yo acá les señalo 5 que a mí me parece que son los más importantes y sobre los que me interesaba ir haciendo como brevemente sobre cada punto algunas observaciones, al menos desde mi experiencia en el tema, que me parece que pueden ser de utilidad. El diseño de los circuitos del establecimiento, tener bien claro si la elaboración es exclusiva, libre de gluten, o si además también se elaboran productos con gluten, y cómo es la infraestructura de ese lugar, la separación que puede haber entre ambas elaboraciones, ya sea física o sea en tiempo o virtual, ¿no? Las materias primas, cómo se seleccionan esos proveedores, qué verificación tenemos de los procesos de elaboración, cómo los controlamos y qué especificaciones tenemos para los productos terminados, las técnicas de higiene y los procedimientos de higiene, tanto del establecimiento como de las instalaciones, o sea, de las instalaciones como del personal, perdón, y la capacitación y la documentación que va generando cada uno de la capacitación del personal y la documentación que va generando cada uno de estos puntos. Cuando nosotros pensamos en infraestructura, en el diseño que tienen las instalaciones, en si tenemos zonificado el establecimiento y cómo son los circuitos, cómo se mueve las materias primas, cómo se mueve el producto terminado, cómo se mueve eh, la, cómo tenemos zonificado las actividades sucias versus las actividades limpias, hay posibilidad de separarlas. Y definamos qué actividad es sucia y qué actividad es limpia cuando el objetivo es un producto libre de gluten. Especialmente en establecimientos mixtos, cómo hacemos esa zonificación, cómo circula el personal, cómo circulan los residuos, cómo circulan todos los insumos adentro del establecimiento. Eh, Estas son cuestiones importantes a pensar y a dibujarlas en el croquis del lugar, que puede ser desde un plano arquitectónico a algo que hagamos a mano alzada o en PowerPoint, ¿no? Que nosotros podamos ir estableciendo qué sucede en cada una de las áreas y podamos entonces establecer y zonificar sobre todo estas instalaciones para asegurar que no hay posibilidad, sobre todo en establecimientos mixtos, de contaminación cruzada por los circuitos que hacen tanto ingredientes como, o sea, insumos, como materias primas, como el personal, como residuos, como el proceso, ¿no? Establecer áreas a donde sea exclusivamente de SINTAC, a donde nosotros tengamos fácilmente barreras, o sea, detectable barreras para el acceso, ya sea porque hay una barrera física, acá yo les puse el cartelito y la puerta y el filtro sanitario antes del ingreso, porque usamos el personal que realiza la tarea SINTAC usa vestimenta de otro color, porque tenemos identificado después lo vamos a ver en los equipos y utensilios que son exclusivos de un área, porque tenemos también identificado los utensilios de limpieza. Bueno, hay varias cuestiones que hay que pensarlas en esa zonificación para evitar llevar y traer, especialmente en establecimientos mixtos, quiero recalcar esto, el gluten. Pero asimismo, así el establecimiento sea libre de gluten, el gluten igual puede ingresar al lugar a través, por ejemplo, de los empleados, en el almuerzo de los empleados, en el recreo, receo, o sea, ¿sí cómo se llama? Cuando se toman sí, hacen un corte para, para ir a tomar un mate, un café, etcétera. A veces sucede que pueden ser los empleados los que traen con la vestimenta, inclusive también, con los zapatos, también esto puede llegar a ser que ingrese el gluten al establecimiento. Entonces, el poder pensar las instalaciones, el poder pensar la instalación de filtros sanitarios, la vestimenta también como otra barrera, resulta también importante. Cuando hablamos de proveedores, ya pensando
en la materia prima que se utiliza. Nosotros hoy tenemos primero el listado de alimentos libres de gluten, ¿no? Los alimentos que ya están identificados como libres de gluten, que han sido inscritos como libre de gluten, no sé cómo está premezcla, como estos duranos que nosotros vemos acá, alimentos que figuran en el listado, ya eso nos da un primer filtro de selección para las materias primas y los proveedores. Ahora, cuando los productos no están inscritos como libre de gluten, acá empieza entonces otro mecanismo. La norma no dice que obligadamente todas las materias primas tienen que estar identificadas como libre de gluten. De hecho, la obligatoriedad es de la inscripción como libre de gluten es para productos que tienen como destinatario al consumidor. Las materias primas, las presentaciones gastronómicas o presentaciones, digamos, de mayor volumen, como puede ser una bolsa de 25 kilos de harina, como puede ser no sé, una caja con 10 kilos de almendras, no están obligadas por la norma a ser inscritas como libre de gluten. Esto está pensado para la presentación al consumidor. Sin embargo, uno puede trabajar con los proveedores porque muchas veces los productos son libres de gluten y se puede trabajar en cartas de garantía del proveedor o declaración jurada o compromiso de la condición libre de gluten. Yo acá les pongo un ejemplo de una carta de garantía que puede hacer un proveedor en relación a un producto, estableciendo el compromiso de la condición libre de gluten y el cumplimiento de lo estipulado en el artículo 1383, pese a que no esté inscrito como libre de gluten. No se recomienda la compra de productos sueltos o a granel en dietéticas, por ejemplo, porque acá el riesgo de contaminación cruzada es muy, muy grande y entonces está totalmente desaconsejado el uso de este tipo de productos como materia prima o ingredientes. Que la integridad del envase, que venga adecuadamente rotulado, que venga en un envase que no permita que ingrese gluten del ambiente en el que ese producto se encontraba, es una condición también importante en relación a los, las materias primas y los proveedores. Cuando nosotros vamos un paso más allá y ya estamos, una vez que ya elegimos nuestras materias primas, elegimos nuestros proveedores y tenemos que empezar a pensar cómo se controlan esos procesos, qué acciones se pueden realizar para controlar esos alimentos, nosotros tenemos que pensar en qué acciones son barrera para evitar la contaminación de un alimento que no tiene como ingrediente TAC, cómo se evita que el gluten lo contamine, ¿no? Qué cuestiones del ambiente, del manipulador, del equipo de los utensilios y de materias primas. Del ambiente estuvimos hablando cuestiones con zonificación, con diseño de circuitos, el layout, que hablamos al principio. En relación a las materias primas, lo que vimos recién en relación a la selección de los proveedores y de los alimentos, ya sean porque están en el listado, o sea porque hay un compromiso del elaborador o de quien nos lo comercializa en relación a cumplir con lo estipulado en el artículo 1383 del código. Cuando empezamos a pensar en el manipulador y en los equipos y utensilios, ahí entran ya otras cuestiones del proceso. El manipulador lo vamos a dejar para la capacitación, pero en relación al proceso, hay que pensar en qué medidas preventivas de control y qué parámetros podemos ir nosotros controlando para ir asegurándonos que el proceso es seguro y que se evita la contaminación no intencional con gluten. En establecimientos gastronómicos sobre todo, pero eso también se puede aplicar a pymes o inclusive también en su adecuación y su versión más industrial, el tema de utensilios exclusivos, de usar envases tapados que no permitan que ingresen inadvertidamente contaminantes, por ejemplo, si compartimos el horno, si compartimos microondas, si compartimos heladeras, si se comparten alacenas, o sea depósitos, sea cámara de refrigeración, sean hornos de convección más grandes, digamos, pues, llevándolo desde una escala más pequeña, como puede llegar a ser en un restaurante, en un servicio de comidas, o en un pequeño emprendimiento de elaboración de productos libres de gluten, como si lo pensamos ya a nivel más industrial, ¿no? Tener utensilios exclusivos, utilizar sino, bueno, acá por ejemplo, esto pensando en gastronómicos, yo les pongo acá
Eh, algunos ejemplos que son habituales que se utilizan: evitar utensilios de madera, si estamos hablando, ¿no?, de procesos compartidos y establecimientos mixtos; evitar usar equipamiento de difícil higiene o de difícil limpieza, eh, que se compartan entre líneas libres de gluten y líneas convencionales; utensilios como por ejemplo coladores, tamices, podemos pensar también en rejillas, en algunas parrillas que se usan inclusive también. Bueno, toda la cuestión de superficies de madera, utensilios de madera, poroso, ¿no? Todo lo que sea, lo que dé porosidad o lo que sea de muy difícil limpieza, evitar el uso compartido. Sí se pueden compartir otros equipamientos, por supuesto que mediando una higiene entre una preparación libre de gluten y una preparación con gluten. O, por ejemplo, en el caso de freidoras, yo puedo utilizar la freidora para usar primero lo que es libre de gluten y después usar el mismo aceite para freír productos que se puedan contaminar, pero no puedo compartir la freidora para hacer, no sé, empanados, hacer alitas y hacer en la misma papas fritas y después decir que las papas fritas son libres de gluten porque hay posibilidad de contaminación cruzada. Lo mismo con el agua de cocción. Bueno, acá hay posibilidades, una mesada, por ejemplo, en la que yo estoy, o la línea de proceso en la que estoy llevando, no sé, las masas. Bueno, estas son cuestiones que necesitan o la exclusividad o un parar la línea para limpiarla íntegramente, y entonces por lo general esto requiere de organizar la producción, ¿no? De hacer una planificación de la producción para decirnos, el lunes y martes elaboro sin gluten, miércoles, jueves y viernes con gluten, sábado limpieza profunda para arrancar de nuevo el lunes sin gluten, etc. Estas serían como las medidas preventivas. Hay algunos desarrollos en relación a control sobre todo de higiene de superficies, o también para dar el alta a la recepción de materiales que pueden utilizarse, estas tiritas reactivas, que tienen esta cuestión colorimétrica, como se usan con las tiritas de pH para detectar el gluten. Es una técnica, o sea, por supuesto requiere una preparación de la muestra, pero muy sencilla y que se aprende a usar muy fácil, y es también un método tipo ELISA que reacciona como vemos ahí con las rayitas, si está presente o no el gluten. Los vende también en la Argentina R Biofarm, están a disposición, estamos en un momento por ahí es difícil de conseguir algunos insumos importados, pero R Biofarm sé que tiene, y había también otras líneas de las tiritas reactivas, y que se puede usar, por ejemplo, para validar como control del proceso, como control de algunas prácticas del proceso, ¿no? Y como producto terminado, la técnica que se utiliza para eh, el R5 Mendes, ¿no? El ELISA R5 Mendes se puede usar como técnica de control de producto terminado. O también como técnica para aceptación de proveedores inicialmente, o las tiritas reactivas esas también pueden utilizarse para aceptación de materia prima, tienen todos sus usos detallados. La higiene, hay algunas particularidades en relación a la higiene que tiene que ver con la exclusividad, sobre todo en establecimientos mixtos, ¿no? La exclusividad de los materiales y de los utensilios, eh, las esponjas, los cepillos, todo esto. La recomendación es que sean exclusivos del área libre de gluten, las escobas también. En algunos casos en la industria hay industrias que tienen hasta equipos de mantenimiento separados, porque si requiere la línea de proceso que es libre de gluten, requiere de algún tipo de mantenimiento, no podría venir, sobre todo cuando estamos hablando en industrias en las que hay mucha volatilidad, en las que se usa harina, por ejemplo, galletitas y demás, que no sé, hasta ahí se me fue la palabra, el Clark me sale, pero bueno, cualquiera del equipamiento que se usa, la aspiradora, el taladro, etcétera, podría llegar a trasladar gluten. Ahí me dice, Mariana me pregunta, ¿hay alguna patología similar en animales? ¿Cómo se diagnostica? No, la verdad que yo no tengo conocimiento.
de algo parecido en animales, sinceramente. Em, Mariana dice que la hija es celíaca, que tuvo que cambiar todo, claro, y capacitar el entorno, y también capacitar a personas en auditorías bromatológicas. Bien. Entonces, en la higiene, por un lado, los utensilios. Y después, por otro lado, hay una particularidad que tiene el gluten, que hay una fracción del gluten que es soluble al alcohol, ¿vieron? Como veíamos, o sea, una que es soluble en soluciones. Ay, se me cayó la luz. En soluciones alcohólicas y otra que es soluble en soluciones acuosas, ¿no? Entonces, una limpieza en base de agua y si se le suma un refuerzo con alcohol, termina de arrastrar las proteínas que conforman el gluten. El alcohol 70 es el que tiene mejor acción para remover el alcohol. En definitiva, y esto es un trabajo que hizo la ANMAT, en definitiva, lo que le agregamos a una limpieza normal, por llamarla de alguna manera, que tiene que ver con primero remover los residuos sólidos, físicos que se encuentran en la superficie, después hacer la limpieza, después desinfectar, secar, se le agrega un último paso que tiene que ver con un refuerzo, que se hace con una solución de alcohol al 70. En pandemia todos nos volvimos especialistas en alcohol 70. Y secar pasando toallas de papel descartable en una única dirección. O sea, el alcohol 70 rociado sobre la superficie, por ejemplo, la mesada, solubiliza la fracción que no retiramos con el agua, la que quedó porque no era soluble en agua, y entonces nosotros la arrastramos con el papel y tiramos para que no quede en el paño, ¿no? Y lo hacemos en un solo sentido, porque si nosotros hacemos este movimiento, en definitiva desparramamos el gluten solubilizado. Entonces, este quinto paso del refuerzo con alcohol y secar pasando toallas de papel en una única dirección, como yo les comenté al inicio, trabajé varios años en el MAT. En su momento hicimos una validación de una superficie en la que se había amasado para ver si realmente funcionaba y la verdad que eficiente el método. Hicimos la prueba después con el ELISA y también con las tiritas reactivas y funciona para eliminar totalmente cualquier traza que pudiera quedar. Incluso en los laboratorios de control de alimentos, está rociado con alcohol y arrastre con papel se usa para limpiar los envases de los alimentos cuando ingresan previo a la técnica, ¿no? La realización de la técnica para evitar que una contaminación de la superficie del envase pueda contaminar la muestra. Ahí hay algo más en el chat. A ver qué decía. Ok, porque el otro día me consultaron por eso, dice Marina, lo de los animales. No sé, capaz que hay alguien conectado y que sí sabe. Yo la verdad que no. Capacitación y documentación como otro punto más. En el artículo 21 del Código Alimentario Argentino exige la obligatoriedad de la capacitación de todos los manipuladores de alimentos para poder obtener el carnet de manipulador de alimentos, que es obligatorio en todos los que trabajan en establecimientos donde se elaboran, fraccionan, comercializan, expenden alimentos o transportan incluso también. Y en esta capacitación obligatoria, en la última modificación que se realizó, se incorporó la obligatoriedad de dar contenidos relacionados con la celiaquía y los alimentos libres de gluten, porque antes no era obligatorio. Entonces, lo que se busca es que todos los manipuladores de alimentos tengan al menos un conocimiento básico sobre el gluten como contaminante y sobre la enfermedad celíaca. Pero además, los establecimientos a donde se elaboran alimentos libres de gluten, esto más allá de la capacitación obligatoria en manipulación higiénica de alimentos, tienen que trabajar con su personal en la capacitación en buenas prácticas de manufactura y adaptado específicamente a sus instalaciones, a sus materias primas, a sus matrices, a sus procesos, las prácticas que tienen establecidas para evitar la contaminación cruzada, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, va más allá del requerimiento regulatorio del artículo 21 e inclusive lo que está establecido en la regulación de buenas prácticas de manufactura, ¿no? No podemos pensar que pueda existir un sistema preventivo, un enfoque preventivo en un establecimiento que elabora alimentos libres de gluten si no hay un plan de capacitación que trabaje específicamente en el establecimiento elaborador de alimentos libres de gluten temáticas, ¿no? Que las trabaje, que las lleve, que lo aterrice a la práctica diaria y que trabaje fuertemente en estas estrategias.
Como se dice siempre en relación a las buenas prácticas de manufactura, y acá es otro punto sumamente importante, no existe plan de buenas prácticas si no hay documentación que avale, ¿no? Documentación en relación a procedimientos en cada uno, por lo menos de estos 5 puntos que para mí son los más importantes de un establecimiento que elabora alimentos libres de gluten, que tenga procedimentado y que estén bien claras qué hay que hacer, quién lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo hay que hacerlo, y dónde se hace y con qué, ¿no? Todas estas cuestiones tienen que estar claramente escritas, establecidas, además registradas y monitoreadas. Esto es sumamente importante para garantizar que el sistema es efectivo y que además se está llevando adelante. Y poder hacer una reconstrucción si algo llegara a salirse de norma, que puede pasar, porque en las fábricas de alimentos trabajan personas, y los sistemas no son perfectos, entonces pueden tener errores y poder entonces investigar, ir hacia atrás, hacia adelante en relación a qué pasó, por qué puede haber sucedido, corregir la causa que dio lugar a esa no conformidad o a esa contaminación en relación al gluten, y poder modificar si así se requiriese algo del procedimiento, poder capacitar como herramienta de acción correctiva, poder retirar del mercado si llega a ser necesario y saber cuánto hay que abarcar de la producción para quedarnos seguros en que ningún celíaco o celíaca va a tener inconvenientes o va a haber alterada su salud por el consumo de un alimento contaminado. Yo les decía hoy que esta autorización sanitaria de los productos libres de gluten tiene cuestiones relacionadas con el establecimiento, con el producto, para después poder estar en ese listado que es el que da seguridad. Eh, Me parece, no sé si les interesa que profundicemos en el trámite propiamente dicho. Sí, decir que lo específico del establecimiento relacionado con lo de libre de gluten tiene que ver en el croquis, poder establecer, ¿no?, estas áreas, esa zonificación que decíamos, el listado de equipamiento, las superficies que son exclusivas para los productos libres de gluten. Y en muchos casos se solicita que la habilitación municipal se mencione la condición de manipulación de productos libres de gluten, ¿no? Que esto esté tipificado en la habilitación para poder dar el rubro libre de gluten después. Entonces, que la habilitación tenga esta cuestión, eh, o sea, literalmente, no me sale la palabra, como dicha, digamos, que la habilitación lo diga taxativamente, esto taxativamente, que además el croquis esté en la zonificación, las áreas, especialmente en establecimientos que son mixtos, y además hay que presentar la dirección técnica y el manual de buenas prácticas de fabricación, como dice la norma. Todo esto para el establecimiento con el atributo libre de gluten. Los requisitos son los generales para cualquier establecimiento, como yo les decía al inicio, y después los rubros, acorde con las matrices que vamos a trabajar y los productos que vamos a elaborar, y se le agrega el atributo de libre de gluten y lo de la dirección técnica que les decía recién. Está en discusión en los establecimientos gastronómicos si la dirección técnica será obligatoria o no. Ese es uno de los puntos que se estuvo intercambiando en la última reunión de la Comisión Nacional de Alimentos. Cuando lo que se inscribe es un producto, aplican los requisitos generales para ese producto. Si es un dulce de leche, aplican los requisitos generales que se aplica para la inscripción de dulce de leche. Una mermelada, una pizza, todo lo mismo, salvo que le caben como las generales de la denominación del producto y se le agregan las particulares del artículo 1383 y del 1383 bis. En 1383, esto que veíamos de los ingredientes, las restricciones en los ingredientes, la presentación del análisis y el manual de buenas prácticas de fabricación, que en realidad esto está asociado al RNE, y en el 1383 bis, que establecen las especificaciones del rotulado. Bueno, las técnicas del producto, lo que le agrega, digamos, es la leyenda obligatoria del libre de gluten, y en la denominación, la leyenda obligatoria de SINTAC, y en la denominación el agregado del libre de gluten, ¿no? El resto es igual, se le agrega el logo obligatorio, y hoy por hoy también se puede usar alguno de los logos facultativos, ahora lo vamos a ver.
Y después son las cuestiones normales de cualquier producto, ¿no? Todo esto que estuvimos viendo acá, denominación, lo único que se le agrega al libre de gluten, marca, fantasía, ingredientes, composición, información nutricional, el etiquetado frontal, instrucciones de preparación, etcétera, cambia esto que decíamos. La leyenda obligatoria del SINTAC, que tiene que estar cerca de la denominación del producto con el agregado de libre de gluten, el uso del logo obligatorio y la posibilidad de usar el facultativo. Para los análisis, y esto se los decía hoy cuando leíamos el 1383, ahí tienen que ser hechos por un laboratorio oficial o por un laboratorio reconocido. Oficial son los miembros de Renaloa y reconocidos son los que conforman la Red Federal de Laboratorios de Alimentos. Están detallados en la página de la ANMAT también. Para el caso de Provincia de Buenos Aires, además, se agrega el laboratorio de la Universidad de Quilmes, el laboratorio de la Universidad de Lanús y la bromatología de Mar del Plata creo que también tiene capacidad para hacerlo. Esto es lo que les decía en relación a la etiqueta, ¿no? Si ustedes se fijan, quedó medio chiquito, pero ahí dice bebida sin alcohol, dietética artificial, saborizada, no sé qué, gasificada, bajas calorías. Todo eso es la denominación, ¿no? Todo ese choclito de abajo y que se ve bien chiquitito es la denominación. Y le agrega, fíjense, libre de gluten seguido de la denominación, ¿no? Esto es lo que decía el 1383, ¿se acuerdan? La denominación de venta más la leyenda de libre de gluten. El logo oficial y dice sin azúcar, bueno, debería decir por acá Sintac, que no lo veo. No se puede usar el Sintac del logo como reemplazo, le falta la leyenda de Sintac que no se la veo. Lo mismo, fíjense, acá está la leyenda de Sintacla, ¿ven? Este es un queso procesado, untable, dietético, reducido en calorías, reducido en grasa, esa es la denominación. Seguido de la denominación tiene que estar libre de gluten y cerca de la denominación la leyenda obligatoria de Sintac. Y además el logo oficial. Hay productos cárnicos y me parecía que estaba bueno ponerlos porque, bueno, siendo que somos todos veterinarios, en los productos cárnicos, en la industria cárnica, y nosotros sabemos muy bien, se usa bastante los almidones, especialmente en chacinados embutidos y no embutidos, porque, bueno, el almidón otorga determinada textura, absorbe agua y da determinada consistencia, ayuda en algunas emulsiones, entonces se usa bastante y por eso la identificación de los productos Sintac es tan importante. Esto lo hace el SENASA al momento de dar la autorización de producto, se hace ante capa, digamos, de SENASA, y tienen que cumplir lo mismo que dice el Código Alimentario Argentino. Entonces, fíjense que acá nosotros tenemos jamón cocido feteado libre de gluten, el uso del logo, me estoy viendo por acá cerca de la leyenda Sintac que debiera estar en la etiqueta cerca de la denominación, pero bueno, no la veo. Eh, pero aplican lo mismo, igual que para chorizos, por ejemplo, también. Ahí está la denominación de venta, la leyenda libre de gluten. ¿Ven? Chorizos frescos de cerdo libres de gluten, sin TAC con el logo oficial. Y de nuevo no encuentro las leyendas, ¿no? Me faltaría la leyenda del sin TAC que hoy por hoy es obligatorio. Y cuando yo decía que tienen que cumplir las normas generales, los requisitos generales de cualquier producto, entonces yo, por ejemplo, lo mismo puede ser para esto, ¿no? Para el chorizo fresco de cerdo libre de gluten, para la mortadela feteada libre de gluten, para el queso procesado untable dietético, o sea, tiene que cumplir las generales para poder llevar esa denominación y las particulares del CITAC. Entonces, si por ejemplo es una mermelada de frutilla libre de gluten, tiene que cumplir con lo que el código habilita que se llame mermelada, tiene que pertenecer a lo que el código entiende que es una frutilla, o sea, tiene que ser esa variedad, esa especie con esa variedad que el código entiende que es una frutilla, y tiene que cumplir con lo que dice el 1383 en relación a la condición libre de gluten, ¿no? Entonces, y además adecuar la etiqueta. Entonces nosotros vamos a tener de esta manera el producto tipificado y lo que vamos a tener que cumplir al momento de la inscripción. Bueno, fue rapidísimo, ¿no? Metí como quinta para tratar de llegar hasta el final.
Hay una pregunta del Ahí doctor está Benítez Fabián, hola Fait, Fabián, ¿cómo andas tanto el mismo, tiempo? Hola es Roberta, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos? A ver, ¿para qué ¿Todo leo? bien? Hola Roberta, ¿hay algún listado de provincias donde se discrimina entre los establecimientos que permiten o no elaborar productos mixtos? Mira, hoy por hoy la mayoría de las provincias, los productos que tienen tránsito federal están en el CIFEGA, ¿no? Después hay productos que tienen solamente tránsito provincial y algunas provincias, la mayoría no lo tiene publicado como tal. Hay algunas provincias que sí, pero la mayoría que no. Y no, no está, vos no tenés manera de saber si el establecimiento es mixto o no. Sí, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires no permite la elaboración mixta. O sea, en Ciudad de Buenos Aires ningún establecimiento Bueno, puede ser mixto, ¿no? provincia de Buenos Aires sí, Cava no. Por eso Claro, que mi duda es como a veces trabajo en distintas provincias, están sí, preguntando provincia por provincia a ver sí, si permiten o no. Eso es. sí, eso sí, Bueno, pero igual yo tengo entendido que es Cava nada más la única que no permite. claro. No, no he escuchado de otra que no. No, no, yo tampoco, pero bueno, era algo que siempre estaba en duda Sí. con ese tema y pensé que por ahí había algún listado eh, ya establecido, pero la verdad no lo encontré en ningún lado. No, 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 que yo sepa, Fabián, la verdad que tampoco. La verdad que tampoco, pero sí creo que es solamente Cava, la verdad. Ah, Pero no quiero decir es solamente porque quizás puede ser que sí, alguna sí, se me pase, pero entiendo que es solamente eso. perfecto, bárbaro. Ah, mira, Y está ahora, Fili. ahora ya está vi que salió el acta conal, la última. Sí, o sea eh, que la vi el viernes y después decía que iban a subir el anexo, no vi el anexo. sí, la estuve mirando. De hecho, hoy Ujú. estuve hablando con Mariana un poco por ese tema, Mariana Ah, Holgado. Y, y bueno, ahí seguimos. Pero por el ¿quedó tema el del texto Gluten, ya? Vos ¿no? que viste el anexo, yo no vi el anexo. Vi que decía el Sí, anexo, pero no sé si ya estaba el texto. quedó el sin gluten, está firmada por Ah, los dos secretarios, quedó es decir, recomendativa, ¿no? Hasta que no esté el trámite claro, sí, administrativo sí, sí. terminado, ¿no? Pero quedó el sin gluten en en el acta. No vi que haya quedado el pedido de la Asociación Celíaca de La leyenda de advertencia. Mm. no, no, Ah, del logo ah, facultativo mm. para los productos libres sin trigo, avena, cebada y centeno. Es decir, que era también una posibilidad interesante, Sí, ¿no? sí, Es decir, sin gluten, pero además por ejemplo, hay un producto que está aprobado acá en la provincia de Buenos Aires, que es el brote de trigo, que es sin mm, gluten y como está pegado en 1382 con 1383, es una incoherencia claro, ponerle libre de gluten y poner y el sí, sello sin trigo. Entonces, es lo que se llama trigo. claro, algo que es trigo, Es ¿no? trigo. Mm. Entonces, bueno, eso no lo pusieron, calculo que lo van a reclamar, porque como fue puesto con otras cosas, lo van a reclamar. Claro. Pero bueno, y algunas cositas más. Ah, y creo que me parece que van a subir otra técnica más de la de R5 de Ah, Méndez, sí me habían dicho. esa, y bueno, pues no sé bien qué más, Sí, por ahí pero para los que no están en tema, la modificación que les comentaba del 1383, lo que cambia es la definición de alimentos libres claro, de gluten. Ya no dice que tiene que no puede tener entre sus ingredientes trigo, avena, cebada y centeno, sino que dice que no puede tener más de 10 partes por millón de gluten. claro, Entonces se permite el uso de la eliminación del gluten por medios tecnológicos. O sea, claro, podría haber, de hecho, la presentación la original la hace Quilmes para poder tener claro, una cerveza de cebada libre de gluten, libre de que hoy gluten, sería claro, imposible, ¿no? Mm. claro. De hecho, bueno, ese logo salió, eh, está aprobado por CONAL, ¿no? Como recomendación, ¿no? Todavía no está Claro, como dice Roberta, no es nada todavía no está, oficial, claro. claro, todavía no está en vez de decir sin taco, va a decir sin gluten. Sin gluten, claro, Y tal se cual. sacaron los dos, Los este, los facultativos. facultativos, que yo medio como que me, me duele un poquito el tema de que no esté el de la Asociación Celíaca Argentina, pero bueno, hasta que no esté firmado todo del todo, habrá que Mm. seguir mandando notas.
Habrá que seguir ahí hinchando. Ya, Sí, 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 sí. pero Sí, muy el otro bueno. método era también, ¿no? Una ELISA, Es un pero ELISA, sí, otro es muy anticuerpo. parecido. No, el Sí, sí, R5, sino otro. claro, es muy, Muy similar. muy, muy similar, sí. Y en lo que vos comentabas, el de Provincia de Buenos Aires, a mí me parece interesante ese método Sí, por un tema, perfecto todo lo que dijiste, por un tema de prevención, porque es mucho más barato claro. eh, Un y desarrollo nacional. es un desarrollo nacional. Mm. eh, es, Pero no lo están usando ahora, ¿o sí? no, Eso, ahora no lo no, están ¿no? usando, pero lo pidió, por ejemplo, Salta, pidió en la Ah, mira, última reunión, pidió utilizarlo, el medio dijeron que no, pero para vigilancia interna de la provincia, y después si claro, te da positivo, van a un R5 de Méndez o lo que claro. sea. Como un screening, Pero, ¿no? Sí. claro, y está puesto en Chile, pero por una barrera para arancelaria, ¿no? Eso es clarito el Sí. tema, pero bueno, sería bueno ver esto. Pero la verdad, muy buena la charla, Roberta, ¿eh? Gracias, Excelente, Fabián. Qué bueno verte. como Tanto siempre. tiempo. Sí. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, consulta, comentario. Que hable más despacio, seguro, porque Yo, si terminé con la presentación yo en una hora, que hablé rapidísimo. tenía la misma duda que Mariana Buffon, y yo aclaro que no soy veterinario, Ajá. si los animales pueden presentar celiaquía. Y es verdad, hay muy poco material científico, pero Ah, mira. encontré un estudio en Inglaterra en donde a varios perros les dieron alimentos basados en una dieta con cereales y empezaban a presentar esas vellosidades en el Ah, intestino, mira. empezaban a presentar resequedad en la piel, hinchazón y demás. Y al sacarles ese alimento basado en cereales, a las pocas semanas empezaron a desaparecer las vellosidades y resequedad. Pero bueno, hay poco material científico en general. Mira vos. La verdad no desconozco. Sí, no, yo parte de clínica, cero. Mira Leila, Sí, hola Hola Leila. Robert, lo ¿cómo mismo. estás? Estamos en ¿Cómo lo andas mismo. tanto tiempo? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Me alegro. Qué bueno verte también. Igual, la verdad que hace mucho Sí, no nos veíamos. Sí, un montón. Parece, aparte pasó la pandemia en el medio, ¿no? Es como que nos pasó la vida, parece. claro. Lo que es Terrible. prepandémico te parece que te pasó en otra vida. Sí, Sí, es cierto. sí, sí. Es tremendo, tremendo. Mm. Es decir, Me- lo que quedaría separado en sí, Ujú. con esta nueva modificación de CONAL, es el 1383 del 1383 bis, que ahora están pegados, quedarían despegados. Eso es un poco. Ah, mira, Y porque en este momento, si vos usás el 1383 bis, es obligatorio usar el 1383 de libre de gluten, tenés que sí, sí o sí usar el 1383 bis, que es el del sí, logo, ¿no? Entonces, al poner sin gluten, es decir, sacarle el sin TAC, yo podría generar un producto de este tipo, como por ejemplo los brotes de trigo, eh, poniéndole y no estar enganchado con el trigo, ¿no? O por un proceso, por ejemplo, yo he visto en Europa. Hola Silvia, ¿cómo andas tanto sí, tiempo? Qué Silvia. bueno verte. Eh, Hola Silvia, vi- querida. he Hola. visto, Hola Silvi, tanto tiempo. sí, Ay, ¿Cómo sí, qué estás? lindo verte. qué bueno ¿Te verte, alaciaste el pelo, Silvi? qué bueno Todo verte. pasó de vuelta a todos, ¿vieron? Sí, Sí, Volvé, sí, Silvi, sí. volvé. estamos siempre los mismos. Eh, he visto, por ejemplo, fideos, porque por un tema de gusto de la gente que le gusta Ujú. sentir el gusto del trigo, fideos a los cuales se les sacó por un método tecnológico el gluten, ¿no? Eso también es algo que hay que verlo, porque si ese producto quiere ingresar por una importación Claro, argentina, eh, no podría, ¿no? Más allá de las partes por millón, ¿no? claro, claro. Pero bueno, la Sí, verdad, muy buena charla, Roberta. gracias, Fabián. Qué lindo verlos. Sí, la verdad que Sí. sí, siempre, con este tema siempre fue muy expeditiva y, y lo puede expresar muy bien, Roberto. Espectacular, Así Robert, que, como siempre. Ujú.
Gracias, Roberta, chicos. perdón, yo entré Sí, muy a Ale. última hora, pero no quería dejar de saludarte y de Hola, todas maneras Victoria. también agradecerte. Me hubiera encantado estar, pero justo tengo inglés y curso en la UBA, entonces no es que puedo faltar así como así. Pero la verdad Bueno, que lo grabaron, hacé así lo que que entiendo. pude y no quería dejar de Gracias. saludarte y agradecerte para No, todos por también favor, la charla. por favor, gracias a ustedes. Creo que esta última acta de Conal va a generar algún impacto sobre la industria. Si ahora bueno, salga como resolución del Poder Ejecutivo, ¿no? Por Ajá, estas dos o tres puntitos que dice, va a generar sobre el tema de- del agotamiento de stock de rótulos, claro, de sí, las empresas. Va a traer unos cuantos temitas porque van a convivir en determinados productos en el sí, mercado, sobre todo en el tema de conservas que por ahí tienen larga duración, ¿no? El tema. claro. Pero, pero Sí, bueno, aparte también, ¿no? Acaban de cambiar las etiquetas por el etiquetado frontal por el etiquetado y frontal, claro. entonces también es una inversión enorme, ¿no? Claro. Eso también. Yo calculo que les van a dar un cierto tiempo bastante Plazo. largo. Ujú. Claro, va a ser laxo Sí, porque si no va a estar complicado. y sí. Y lo de la metodología también, eso es esta metodología nueva que van a poner, que van a incorporar también. Es lo que vos decías, relativamente Ujú. simple, Sí. eh, pero bueno, eh, hay que, hay que ver cómo entra por el tema de las importaciones en este momento al país y todo eso. Sí, y Eh, después me daba duda por lo que estuve leyendo, igual la verdad que yo de laboratorio no soy especialista ni nada muy cercano, mm, pero sí la cuestión de la comparabilidad, ¿no? Entre el r claro. cinco y, digamos, los valores que te da con uno y con otro pueden no ser ¿Con cuál? ¿Con la de comparables. Fernando? No, Ah, entre esta, entre no me las acuerdo dos. cómo se llama, y Claro, la del R5 Méndez. claro. Sí, El sí. Programming Group dice que puede ser que los resultados no sean comparables, entonces que te No dé un sean número con uno comparables, y otro claro. con otro. Sí. Sí, eso también es un temita. Mm, Lo que sí, A pasa es que no ver. están entrando tampoco los reactivos. tampoco. Claro, no están Claro, entrando. la importación Claro. está muy complicada en todos lados, Y en está todos muy los caro. sectores. Bueno, Claro, el R5 también está difícil de entrar y caro, en cierta claro, claro. forma, en comparación, por ejemplo, con la técnica que tiene Fernando para el tema de vigilancia, porque Claro. ahora el tema es, yo voy a inscribir un producto, por ahí no pasa en Cava, que tienen otro nivel económico, pero yo voy si yo quiero hacer vigilancia por ahí está bueno utilizar la de Fernando y donde a Claro, mí me da que es muy barata, donde me da un positivo, ahí voy a la técnica oficial. Entonces, eso es un poco lo interesante de la técnica de Fernando, ¿no? Más sí, allá de todas las objeciones que hay sobre la técnica, etcétera, pero eso es lo que está bueno, ¿no? sí, tal cual. ¿No? Lo que escuché es que no hay técnica suficiente como para determinar si en la cerveza, esta nueva tecnología que van a usar, Claro, cómo se determinaría si todavía no queda, está, queda algo, ¿no? Así que todavía claro, Sí, tampoco hay técnica. controvertido claro, eso también, sí. es controvertido. Sí, Pero de por lo hecho, menos. de hecho, en otros países está. No sé si en cerveza, pero por ejemplo, en fideos está, porque hay fideos de trigo libres de gluten, que Sí, se cerveza sacan por también, una. Europa Sí, tiene. en cerveza también, pero bueno, no sé qué metodología utilizarán, eh, y bueno, es un pedido más de la Cámara Claro, que otra cosa, ¿no? sí, habrá que ver. Habrá que ver qué es lo que pasa. Es A un mí lo cambio que de no me gusta. paradigma, ¿no? Es un cambio de Sí, paradigma. Hay que por ver. eso es todo un cambio de Hay que ver también qué paradigma. le pasa a los Sí. celíacos cuando lean, ¿no? Cuando lean Después, esto. Sí, no sé. por eso que yo no, me gustaría que siga el facultativo, el de la Mm, Asociación Celíaca, ¿no? Porque sí, eso también da un cierto respaldo a decir, bueno, este es libre de gluten, una sal, yo le puedo poner libre de gluten en mesa, claro. ¿sí? Y que diga libre de gluten, pero en un producto procesado. Ah, después salió también el tema de las direcciones técnicas en el acta Sí, y que diga a un producto procesado que diga libre de gluten,
pero que tenga facultativamente el de la Asociación Celíaca Argentina que diga sin TAC. Entonces ya ahí a mí es otra, me daría este, otra sensación al momento del consumo. Eso es lo Sí. que, bueno, me parece. Voy a chusmear el anexo, porque no, cuando entré todavía no estaba subido y después me Ujú. olvidé de volver a entrar. Ah. A ver qué dice. Es- Sí, aparte igual es todo muy reciente, ¿no? De ahora, ¿no? Sí, sí, pensaba pues fue para la semana los pasada. consumidores, las personas con gluten, les re cuesta entender qué es el tag o dónde estaba el Sí, tag o cómo se lo sacaron o lo que sea, digamos. Es como que va a haber que formar y capacitar uf, mucho también a las personas para que no tengan miedo de comprar. O sea, se van a sentir como en desventaja que haya cambiado la ley, digamos, o lo que sí. sea. Eh, Sí, Así que creo que tiene también eso va a tiene tener que su acompañarse. es decir, va a haber que acompañar, tiene su ventaja, pero también va a haber que hacer una campaña de información Mm, bastante importante, Sí, ¿no? Sí, sí, En este capacitación. tema Ujú. de capacitación. sí. mucho, Sí. o digo, hoy en día con los octógonos hay mucha confusión y es bastante más sencillo el tema. Entonces, imagínate Mm. para la gente celíaca que tiene Igual la gente, miedo, que igual porque la aparte gente se involucra la celíaca salud. está mucho más informada que el resto, ¿no? Es una gente que tiene una formación. Por ahí la gente que se lo agarra ahora, bueno, la celiaquía, no sé, pero la gente celíaca tiene un nivel de información con respecto a estos temas mucho más grande del que por ahí hasta tienen muchos profesionales, ¿no? Porque son bastante meticulosos Ujú. Y en están este muy tema. informados también. Están muy Pero es Más informados. o cierto, después va a menos. haber otro grupo, yo ¿Eh? me acuerdo. No, Sí, más o sí. menos porque yo he recibido denuncias de gente que va a comer a un restaurante que es mixto Sí, o claro, sea, no tienen los cuidados, o sea, no Mm, tenés que ir a comer a un restaurante mixto si sos claro, celíaco, tenés que tener claro. mucho Claro. cuidado. Bueno, eso estábamos hablando, Silvia, que yo le preguntaba a Roberta si había una lista, si había un listado, ¿no? Eh, Vení, a nivel nacional sobre las jurisdicciones que autorizan establecimientos de elaboración mixta y las que no. Por ejemplo, Provincia de Buenos Aires lo autoriza, Cava no. Entonces, no hay El tema también es por una cuestión de costos, según lo que tengo escuchado, para que un establecimiento libre de gluten sea rentable, tiene que tener una población mínima del pueblo donde está de unas 30.000 personas, para que sea rentable. En Cava es factible, pero en el resto del país, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos sin alimento libre de bueno, pero por gluten? eso hay mixto, en el resto del país permiten Por la eso, elaboración mixta, claro. bueno. Pero no, esa era Igual mi en cada no duda. hay tantos elaboradores, ¿eh? Claro. Esa claro, era hay mi pocos duda, elaboradores en cada en qué industria. lugares Sí. era mixto y en qué lugares no, porque no está puesto en ningún listado, no hay un listado de eso. Yo creo que somos los únicos que lo Por pusimos eso, explícito, yo creo que es lo nadie más mismo, lo tiene. claro, pero no está escrito en ningún lado eso, No, eso, no, sí, no, sí, El que no viene a está escribir eso. acá se entera. el que, El que claro, viene a escribir acaba, se entera, acá se entera que es exclusivo. sí. Pero los demás del país no, creo que no hay nadie más. No hay nadie, pero bueno, Sí, sí, no eso también. estoy no lo sé, un tema que siempre tuve la duda de eso. Ahí nos dice Eric que nos quedan 5 minutos para finalizar. Ah, bueno, Bueno, no sé si hay. Yo lo que me quedé también con lo de la modificación, ¿no? Me había quedado pensando, digo, bueno, ¿qué le pasará a los celíacos? Y me acordaba también cuando yo trabajaba en ANMAT y se hacía la expo celíaca, íbamos con el Claro, stand y venían muchos celíacos, sobre todo que viajaba, y que decía, ¿por qué yo puedo en España tomar una cerveza Estrella de Galicia, creo claro. que era, y acá cuando le importan no me la dejan tomar como libre de Ah, gluten y no sé qué, ¿no? Entonces me imagino que eso van a sí, estar contentos claro, sí. con esta modificación. Y después habrá claro, otros que, bueno, que los asustará, que los claro. confundirá, pero me parece que está también, ¿no? Como Claro, por eso un tiene poco de ventajas todo. y desventajas como Sí, todo, tal pero cual. Y será costumbre en algunos. claro. Perdón, solo como para saber, después igual me voy a ver bien toda la al Sí, principio de la charla. ¿Es hasta 10 partes por millón que se va a permitir? Sí, sí, Como, eso sí, no se como los sí, modificó el nada. límite alimentos. Eso no se igual. modificó. Eso no se El modificó. límite sigue Pero igual. La técnica se agregaría una una técnica nueva, más
Claro. entiendo por lo que habían dicho, o sea, como una técnica Mm. equivalente a la del R5 Méndez, pero muy, muy parecida. Y Es que se está avalada permitiría el uso, por ¿no? Lo que, Codex, lo, ¿no? lo que no sé cómo quedó era la cuestión de las metodologías para eliminar el gluten. Eso es lo que No, hay que eso ver. me parece que Todavía no se no, trató, no, todavía no se trató lo de la cerveza, digamos, sí no, se trató la no, propuesta, pero pero no, no quedó firme eso. Claro, no se trató, digamos, el se deli- modificó el ah, artículo, que es lo claro, que estaba hablando Roberta, que se claro, modificó, pero no se trató todavía específicamente lo de usar las enzimas ah, claro, para la cerveza, eso que está pendiente. claro. bien, Por eso no bien, está terminado esto. Esto claro, me parece que le Claro, falta una vuelta de rosca, ¿no? sí. claro, claro. Bueno, Gente, me tengo que retirar, que se acuesta sí, mi ya sueño. nos van a desconectar, nos Gracias, van a dejar Robert. qué Saludos lindo a Gracias, verlos, todos. Robert, gracias. gracias por todo, siempre Un espectacular beso. escuchar. Bueno, a Sí, la ustedes, verdad que es muy lindo verlos. buena. Me alegraron la noche. El resto Gracias. que no Bueno, Vos conozco a también, por nosotros, por supuesto, pero verte. ver amigos conocidos es hermoso. Bueno, nos estamos bueno, viendo. Un listo. beso. Chao, Chao, gracias, Roberta. chao, chao Gracias, Chao. vos, gracias chao al a Noche, colegio. todos. gracias. Chao. Chao, chao. Chau, chau. Bueno, muy bueno.